Primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Alabanzas al Señor. Debemos profundizar en Dios por una razón, porque en Dios siempre hay más. Dígale al que le queda ahí cerca: en Dios siempre hay más. Amén. No te quedes con lo que tienes, porque en Dios siempre hay más. Dele gloria al nombre de Jesús. Siéntense, hermanos, por favor. Una de las cosas que creo yo haber entendido cuando llegué al camino del Señor fue un consejo que me dio el pastor que me bautizó. Yo no sé si me fui al extremo o qué, pero el pastor que me bautizó, el amigo, un día me aconsejó y me dijo: usted es quien toma la decisión si quiere ser un cristiano normal, común y corriente, como los demás, o si quiere ser un poco más diferente. Pero esa diferencia estará enmarcada dentro de lo que es la búsqueda de Dios. Si usted se dedica a buscar al Señor, a profundizar en Él, usted se va a llenar de experiencias. Pero esas experiencias cuestan. Las experiencias en Dios tienen un costo. Por eso es que algunos deciden quedarse normales, comunes y corrientes. Y entonces creo yo que lo entendí. Porque yo interpreté que para ser un cristiano diferente había que orar un poco más que de lo que oran normalmente los cristianos. Había que ayunar un poco más de lo que ayunan normalmente los cristianos. Y había que ser un poco más sensible a las cosas de Dios que lo que son normalmente los cristianos. Había que ir la milla más, correr la milla más. Y recuerdo que en una temporada en la que yo estaba orando, buscando al Señor recién convertido, no entendía muchas cosas porque muchas situaciones se venían de repente. Y recuerdo que una ocasión me quedé orando. Yo recién convertido manejaba un taxi y lo parqueaba ahí en la orilla. Eso fue prácticamente el primer trabajo que yo hice. Manejaba un taxi y lo parqueaba ahí afuera en la casa donde vivía, y me metía en la mañana, al mediodía y en la tarde a orar. Y yo dije: yo me voy a trazar esto y lo voy a hacer. No sé hasta cuándo, pero una ocasión estaba orando al mediodía y se soltó un aguacero. Ese mediodía, esa tarde, cayó un aguacero impresionante. Yo estaba en la habitación orando. Yo vivía en la casa de unos hermanos porque era soltero. Recuerdo que ahí tuve una de las más grandes experiencias que yo he tenido con Dios. Yo estaba encerrado ahí, estaba orando, y yo sentí literalmente que alguien entró a la habitación donde yo estaba y me tocó en la espalda. Y cuando me tocó en la espalda, yo comencé a hablar en lengua. Yo ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero yo comencé a hablar en lenguas y yo no podía
hablar normalmente. Yo me paré de ahí y yo dije, ahora ¿cómo voy a hacer para irme a trabajar? Para acabar de ajustar me acordé que tenía que recogerle los niños al hermano Héctor Betancourt, que era el pastor mío, en el colegio, porque él hacía parte del comité distrital de los jóvenes, eso hace rato atrás. Y andaba en una gira por el Chocó en ese entonces. Me había dicho, joven, para que me recojan los niños. Recordé eso y me fui a recoger los niños. Y cuando lo recogí, esos niños eran asustados conmigo porque yo les iba a hablar y yo hablaba en otro idioma. Entonces llevé a los niños y paré el carro y me puse y yo dije, no, yo no puedo seguir, no puedo irme a trabajar así. Y me puse ahí a la orilla de la calle a hablar en lenguas y estaba cayendo un aguacero impresionante. Yo ahí pasé un rato y después le dije al Señor, venga Señor, ¿esto qué? ¿Qué quiere usted mostrarme con esto? ¿Qué quiere usted que yo haga con esto? Y vino a mi mente algo. El día anterior se había dado un culto en la iglesia y estaban orando por un niño que una señora reversando un carro lo había tirado al suelo y los médicos habían dicho que el niño quedaba cuadrapléjico porque supuestamente el niño como que sucedió algo con la columna. Él montando una bicicleta, la señora reversó el carro, lo tiró al suelo y como que no sé si fue que alguien se le pasó por encima. Y recordé eso y yo dije, ¿será que el Señor quiere que yo vaya a orar por ese niño? Y di marcha en el carro y de un momento a otro yo resulté parado frente a la casa de los hermanos. Cuando yo me bajé del carro, la mamá del niño estaba en la puerta y había un poco de hermanos ahí, estaban llorando y la mamá del niño apenas me vio así, que yo fui a hablarle y le hablé. Ella dijo, creo que el Señor lo ha traído, joven. Creo que el Señor nos lo ha mandado aquí. Y yo no entendía mucho del asunto. Y me llevó hasta la habitación donde estaba el niño. Y yo recuerdo que oramos normalmente y me fui. De ahí en adelante digamos que siguió la cosa normal. Pero al jueves en el culto, eso fue miércoles, y al jueves en el culto estaban testificando los hermanos que Dios había levantado a ese niño de la cama, que lo había llevado del médico y que no tenía absolutamente nada. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero de ahí en adelante, escuche esto, se vinieron unas cosas, un ataque frontal y feroz de parte del enemigo, así lo llamo yo, con una serie de situaciones que yo no entendía, pero a mí se me había metido en la cabeza que si uno profundiza en Dios, se encuentra con experiencias muy grandes de Dios, pero vivir esas experiencias grandes con Dios tiene un costo grande. El enemigo también se va a levantar. ¿Y saben algo? Dios permite que el enemigo se levante para que la experiencia sea más extraordinaria todavía. Alabanza al Señor, para que entendamos que hay un mundo espiritual y que dentro de ese mundo espiritual nosotros jugamos un papel muy importante, y que dentro de ese mundo espiritual nosotros contamos con un respaldo y una autoridad que viene de arriba, de lo alto, y que lo que Jesús dijo, que nos daba potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, es una realidad. Alabanza al Señor. Hay gente que decidió aquí quedarse con lo primero. Hay gente que decidió quedarse, hermano, con las experiencias del ayer, del pasado, ¿verdad? Y no profundiza, pero en Dios siempre hay más. Alguien levante su mano hacia arriba y diga, en Dios siempre hay más. No te quedes con lo de ayer. Alabado el nombre del Señor. Y yo estaba mirando el caso de Eliseo, porque Eliseo, dice la Biblia, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes y él tenía la última.
Y Elías pasó por el lado de él, se quitó el manto que llevaba, se lo tiró encima, y cuando él sintió el toque de ese manto, inmediatamente volteó y le dijo: permíteme, que voy a ir a besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Lo que el profeta le dice es: ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y es que yo te hice algo. ¿Qué hice? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Alabanza al Señor. ¿Qué le habían hecho, hermano? Que lo había tocado la unción. Pero él no se quedó con el toque de la unción. Amén. Creo que aquí la unción del Espíritu nos ha tocado, porque con una congregación como esta, aquí se manifiesta la unción y el poder del Espíritu. A Él sea la gloria. Y alguien aquí ha sido tocado por la unción. Yo quiero ver la mano levantada de uno que ha sido tocado por la unción de Dios. Alabanzas al Señor. Pero no te quedes con el toque de la unción. Que Eliseo, dice la Biblia, que fue, y mire lo que dice la Biblia. Él fue, tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Alabanza a Dios. Como quien dice: yo no me voy a quedar con el toque nada más. Yo quiero saber qué hay más allá. Yo quiero saber que profundizando, que metiéndome más allá, tiene que haber algo. Esto no es solamente una cuestión de un toque. Alabanzas a Dios. Esto es una cuestión de que en Dios siempre tiene que haber algo más. Dele gloria al nombre de Jesús. Dios siempre tiene más para aquellos que se mantienen enfocados en su llamado. Por eso Eliseo representa al creyente que está dispuesto a dejarlo todo para seguir la voluntad de Dios. La unción que recibió transformó su vida, dándole fuerzas para caminar y para llegar hasta el final, a pesar de las circunstancias que le tocó vivir. Alabanza al Señor. Por allá dice la Biblia que yendo tras Elías, preste atención a esto, Elías le dijo estas palabras: quédate aquí. Dice que venían de Gilgal. ¿Y sabe lo que significa Gilgal, o lo que representa? Representa las experiencias pasadas. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Diga, experiencias pasadas. Diga, experiencias pasadas es Gilgal. Venían de las experiencias pasadas. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Quédate ¿dónde? Quédate aquí en las experiencias pasadas. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Alabanza al Señor. Quería que se quedara allá. ¿Te acuerdas Eliseo? ¿Te acuerdas de las experiencias del ayer? ¿Por qué no te quedas en ellas? ¿Por qué no te quedas con ellas? Pero Eliseo le dice a Elías: vive Jehová tu Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Alabanza al Señor. Yo no me voy a quedar con las experiencias del pasado, sabiendo que hay más en Dios. Sabiendo que profundizando en Dios nos encontramos con algo más. Y escuche, mi hermano, aquí hay gente que decidió quedarse con las experiencias del pasado. Y usted lo oye hablar del pasado, del ayer. Y supuestamente el ayer fue mejor. Porque usted escucha a muchos decir: hermano, no me acuerdo cuando orábamos, cuando ayunábamos, cuando íbamos y predicábamos, cuando veíamos milagros, cuando veíamos sanidades.
Me acuerdo del ayer, del pasado, y hay gente que se quedó en el pasado. Pero esta mañana yo le invito al que está recién convertido, que usted no se va a quedar en el pasado. Alabado el nombre del Señor. Usted va a mirar hacia adelante, porque este camino es para caminar hacia la meta. El que se quedó en el pasado se quedó rezagado. Alabanzas al Señor. Pero el que está mirando hacia adelante es porque cree que en Dios hay más. Amén. En Dios hay más. Alabanzas al Señor. Entonces le dice que fueron a Betel. ¿Sabe lo que significa Betel? O lo que representa, porque lo que significa Betel es casa de él, casa de Dios. Pero lo que representa en el pasaje son las experiencias de otros. Oiga esto. Aconteció que cuando quiso alzar Jehová a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y ahí le dijo Elías: Eliseo, quédate aquí en Betel. No tiene necesidad de ir más allá. Hasta aquí has vivido experiencias muy buenas. Hasta aquí has vivido experiencias formidables. Hasta aquí has vivido experiencias maravillosas. Quédate aquí, no tienes necesidad de incomodarte para ir más allá. Pero cuando uno entiende que en Dios hay más, uno no se queda en las experiencias de otros, porque Betel son las experiencias de otros. Betel es un lugar de encuentros históricos con Dios, pero para otros. Yo no sé si usted ha escuchado aquí los que cuentan las historias de otros, y a veces contamos las historias de otros porque no tenemos nuestra propia historia para contar. Hay gente que lleva años en la iglesia y no tiene una historia que contar. No tiene un milagro para contar. Alabanza al Señor. No tiene para contarle a alguien: fulano, perano, suntano, aquellos 10, 20 o 30 que están hoy en la iglesia están porque yo les compartí del evangelio, por eso están ahí. Hay gente que está en la iglesia, hermano, y vive de las experiencias de otros. Dígale que está cerca: no vivas de las experiencias de otros. Vete a buscar tu propia experiencia en Dios. Alabanza al Señor. Dígale: y la vas a encontrar, porque en Dios hay más. En Dios hay más. Dele ese aplauso al Señor y diga: en Él hay más. No me voy a quedar en las experiencias de otros. Alabanzas a Dios. Vea, las experiencias de otros nos sirven, ¿sí? Y hasta como testimonio lo decimos, y yo he contado los testimonios de otros. Pero no hay mejor que contar la experiencia personal. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Cuando yo salí al ministerio, salí con esa mentalidad. Escuche: si yo no quiero ser un cristiano normal, tampoco quiero ser un pastor normal. Y perdonen que yo hable así, porque eso suena como arrogante. ¿Cómo así? Entonces, ¿usted cómo quiere ser? No quiero ser un pastor normal, y mucho menos de los normalitos que usted encuentra. Usted escucha pastores tan normalitos que ni oran. Encuentra pastores tan normalitos que ni estudian la Biblia. Eso es triste, porque tiene 24/7 disponibles para buscar al Señor, buscar experiencias en Él, estudiar la palabra y predicársela al pueblo. Dele gloria al nombre de Jesús. Entonces yo le dije también al Señor: yo no quiero ser un pastor normalito. Y eso cuesta, porque eso me ha puesto a mí en el ojo de huracán, del huracán muchas veces. Y recuerdo una congregación que el hermano Bernardo conoció en Medellín, Villa Lilian. Llegamos allá, hermano, una congregación bonita, así en un sector popular.
Pero había una cosa ya rara. Y yo quise averiguar qué era la cosa rara que había ahí. Porque cuando uno quiere su propia experiencia, entonces paga el precio. Y rápidamente le digo, hermano, había una cosa tan rara en ese sector que yo le dije una vez a los hermanos, vamos a ayunar 7 días. Pero 7 días, no 7 medios días. 7 días vamos a ayunar. Porque yo quiero que Dios me muestre qué es lo que hay aquí. Porque si Dios tiene algo que mostrarme, lo va a mostrar es a mí. Le dije yo a ellos. Porque si hay alguien en este barrio a quien Dios tenga que hablarle y mostrarle cosas, es a mí. Y repito que eso suena como arrogante, pero no es arrogante, esa es la verdad, hermano. Alabanza al Señor. Nos pusimos a ayunar y a los 5 días de ayuno aparecieron 2 descarriados y 2 simpatizantes colgados. Entonces yo le dije a los hermanos, esto está raro. Y esto da hasta miedo. Porque es como si le hubiéramos buscado problema al diablo, como si el diablo hubiera dicho, sí, van a averiguar qué es lo que hay aquí. Entonces agárrense duro todos, porque la sacudida va a ser fuerte. Hicimos los 7 días de ayuno y bueno, hicimos unos programas que íbamos a hacer, pero las cosas persistían en estar ahí. Para acabar de ajustar, entonces yo, orando a Dios, hermano, una madrugada me desperté con el corazón casi para salírseme, porque estaba con una pesadilla, no un sueño, una pesadilla, que yo caminaba por el barrio de Villa Lilian y me asomé en una calle cuando vi 2 serpientes que venían de frente hacia mí, pero 2 serpientes terribles, que cuando yo las vi yo salí corriendo y por la calle por donde yo me metía asomaban las serpientes. Cuando yo desperté de la cama tenía el corazón a punto de explotar y estaba sudando. Desperté a mi esposa y le dije, ¿qué será eso? Y ella me dice, ¿qué? No, duérmase que mañana le cuento. Y me levanté y me fui para la sala y yo no pude dormir. Yo dije, ¿qué será esa cosa tan rara? Y estaba recordando que estaba orando, escuche hermano, que estaba orando a Dios para que Dios me mostrara. Y es como que el Señor dijo, hay unos poderes infernales muy fuertes en ese sector. Alabanza al nombre de Jesús. Entonces convoqué a los hermanos y le dije, bueno, ahorita vamos a ayunar, pero nos vamos a ir hasta lo último, yo no sé. Y le dije, y lo último es que yo quiero saber qué es lo que hay aquí, y no solamente saberlo, sino que nosotros nos llenemos del poder de Dios para reprender eso que hay aquí. Eso se tiene que ir de aquí. Llevábamos 5 días de ayuno y otros 4 ahorcados. Oiga, gracias a Dios no eran de los hermanos que estaban bien en la iglesia, era obviamente gente que no estaba bien. Gente que estaban como simpatizantes, una cosa rara, y otros que estaban por allá apartados, otros 4. Entonces yo le dije a los hermanos, ¿se acuerdan de la vez pasada? Ah, sí, pastor, nosotros nos acordamos. Bueno, ahora vamos a ir hasta lo último, porque yo quiero saber qué es lo que hay aquí. Hermano, mire, llevamos por ahí unos 14 días ayunando, cuando a mí literalmente el diablo se me apareció en una mujer descarriada. Estábamos en el devocional de la mañana del ayuno, cuando apareció alguien ahí, yo nunca la había visto. Y en el momento que estábamos haciendo la oración cayó al suelo y comenzó a pegar gritos. Entonces uno de los hermanos corrió para allá. Mire, unos hermanos que llevaban 14 días ayunando conmigo y los cogía y los sacudía. Y en el momento que yo me le acerqué por un lado, como pudo, se le soltó a los hermanos y se quedó mirándome a la cara y me dijo, con una mirada de odio, y me dijo, te odio. Y me lo repetía y me lo gritaba, te odio, te odio, te odio. Y entonces a mí me dio risa.
Yo me le reí en la cara y le dije: yo sé por qué me odias. Y me dijo: sí, yo te odio porque viniste aquí a investigar una cosa que nadie se ha atrevido a investigar. Has venido aquí a buscar una cosa que nadie se ha atrevido a buscarla, y por eso te odio. Y le dije yo al diablo, y le dije: si eres el mismo diablo, porque me decía: yo soy el diablo, yo soy Satanás. Y le dije: si eres el mismo diablo, escúchame, diablo, y quiero que entiendas esto: que el que murió en la cruz del Calvario derramó el poder de su Espíritu sobre nosotros y nos invistió de ese poder, nos revistió de ese poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Alabanzas al Señor. Esa mujer fue libre y ella está en la iglesia hoy. Y ella cuenta, hermano, unas cosas terribles. Y nosotros seguimos en el ayuno, porque yo dije: aquí hay algo. Y seguimos en el ayuno. Era el día 23 del ayuno, cuando una mañana, hermano, antes del devocional que hacíamos en la mañana, yo estaba orando en el altar y escuché que alguien, hermano Bernardo conoce el lugar, entró desde la parte de allá, desde la entrada, entró pisando duro. Pero duro es duro. Arriba por la entrada había una losa ahí en la cafetería y pisaba duro. Y yo estaba en el altar y yo escuché que alguien entró pisando así duro, y a mí me vino a la mente: eso debe ser uno de esos hermanitos que a veces aparecen en los momentos de oración y: pastor, como lo quiero yo, ahí está usted orando por mí. Oye, yo me imaginé eso. Y yo dije: si viene hasta aquí, lo voy a regañar. Y ya tenía listo lo que iba a decir. Iba a levantar la cabeza y le iba a decir: respeta, hermano, que estamos orando. Y le digo algo, hermano: el que pisó tan duro entró pisando hasta donde yo estaba. Yo lo sentí que pisó, el último pisotón lo dio ahí. Y yo me quedé esperando que me tocara el hombro y no me tocó nadie. Entonces levanté la mirada y no vi a nadie. Y los hermanos estaban por ahí en la mitad del salón. Yo dije: esto tan raro. Bueno, sería que salió por allí para el parqueadero. Y corrí, y la reja que daba al parqueadero tenía candado. Estaba cerrada. Yo dije: esto está raro. Cuando me devolví, me paré en la orilla así del altar, que yo estaba asustado, porque yo dije: bueno, este que entró pisando duro, ¿quién fue? Y dije: voy a ir a preguntarle a los hermanos que están por allá en la mitad del salón. Cuando yo quise ir hacia allá, hermano, que me moví un poquito, comencé a percibir un olor de un perfume. Entonces me subí al altar y yo dije: el que vino bien perfumado. Pero jamás he olido yo un perfume como ese. En la medida en que yo tomaba aire en mis pulmones con ese perfume, yo me llenaba de algo aquí adentro. Era como un descanso, era como un alivio, era como una paz. Y yo estuve andando un rato por el altar, hermano, y yo contenía el aire porque respiraba. Yo decía: qué perfume tan agradable. Y de un momento a otro dije: ve, los hermanos se están perdiendo esta experiencia. Y corrí para allá y les dije: hermano, ustedes escucharon el que entró aquí pisando fuerte, duro. No, nosotros no oímos nada. Y yo dije: ay, hermano, yo estoy entonces loco. Tranquilos, pero váyanse para allá, para el altar, si quieren, porque aquí entró alguien pisando muy duro y entró muy perfumado. Alabanzas al Señor. Alabanzas a Dios. No sé quién fue el que entró pisando duro, dije, pero traía un perfume muy agradable. Alabanzas a Dios. El día 30 terminamos el ayuno. Escuche, mi hermano, después de haber visto tantas cosas que Dios nos había mostrado, y yo me quedé con la inquietud: ¿quién fue el que entró pisando duro? ¿Quién fue el que entró perfumado? Y más adelante entendí algo: el que entró pisando duro esa mañana es el que está aquí en el poder del Espíritu, porque nos estaba diciendo: ustedes me llevan 23 días llamándome, 23 días clamando,
Alabanza al Señor, porque quieren profundizar, porque quieren conocer qué es lo que hay aquí. A los 23 días se apareció, escuche mi hermano, el Señor de la gloria pisando duro en ese lugar y regó un perfume sobre el altar para decir: lo que había aquí salió de aquí. Aquí solamente queda el perfume que yo he derramado. Alabado el nombre del Señor. Y a partir de ese momento, hermanos, se cayeron barreras. Familias que estaban mal comenzaron a restaurarse. Almas que no se arrepentían comenzaron a llegar a los pies de Jesucristo. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque en Dios siempre hay más. El Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros predicamos, está vivo y es real. A su nombre sea la gloria. El Dios que adora esta iglesia no está pintado, mi hermano. El Dios que esta iglesia adora es el Cristo vivo. A Él sea la gloria. Si usted quiere vivir con las experiencias de otros, allá usted. Pero yo le animo para que usted no se quede con la experiencia de otro, para que usted viva la suya, porque Dios es real. Dígale al que le queda cerca: vive tu propia experiencia, porque Dios es real. Alabanza al Señor. Y a propósito, hermano, ¿cuánto hace que usted no vive una experiencia con Dios especial? ¿Cuánto hace? ¿Nos quedamos con las experiencias del ayer o nos quedamos con las experiencias de otros? Necesitamos la experiencia propia. Alabado el nombre de Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Usted sabe, hermano, que el pueblo de Israel terminó descarriándose. ¿Y sabe por qué? Porque vivían de las experiencias de los viejos, las experiencias del ayer, las experiencias del pasado. Los que iban por el desierto nos acordamos de esas experiencias del ayer. No, aquí hay nuevas experiencias, porque en Dios hay más. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Unos discípulos le dicen al Señor: despídelos, porque no hay que darles, y aquí no hay que comer en este desierto. Y el Señor les dice a ellos: no tienen que despedirlos, aquí hay más. Alabado el nombre del Señor. Y aunque ustedes no lo estén viendo, aquí hay más. Dígale que se recuesten. Alabado el nombre del Señor. Porque para esta multitud de 15,000 personas hay más, porque a Dios no se le han agotado los recursos. Porque el Dios que nosotros tenemos, hermano, si es posible crear, crea inmediatamente. Hacer el milagro, para Él no hay nada imposible. Santo. Alabanza a Dios. Entonces llegaron a Jericó. Y Elías volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado. Me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Porque cuando usted va en búsqueda de una experiencia diferente, siempre tiene voces de aquí, de este lado y de este lado, que le dicen: no la vas a encontrar. No vale la pena, no sigas más, detente en la marcha, quédate aquí. Alabanza al Señor. A él le dijeron que se quedara en Jericó. ¿Y sabe lo que significa Jericó? O representa Jericó mejor. Jericó representa la comodidad mundana. Jericó en ese entonces era una de las ciudades más florecientes de la época. Imagínese usted, en ese tiempo.
y ofrecía la comodidad, era como una especie de puerto, y ofrecía las comodidades que la gente quería, que la gente buscaba. Llegar a Jericó era llegar a lo mejor, era llegar al lugar apropiado, era el lugar que ofrecía confort, era el lugar confortable para la gente, Jericó. Y el profeta Elías le dice a Eliseo: yo creo que aquí sí te vas a quedar, porque es que para donde me ha enviado Jehová, yo no creo que te vayas a ir de aquí, de este lugar. Aquí te vas a quedar. Pero no, él dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Porque cuando uno tiene claro un llamado, cuando uno tiene clara la visión, la comodidad mundana no lo puede detener. Alabanzas a Dios. ¿Sabe, mi hermano, por qué hay gente que no va a más con Dios? Porque están muy cómodos. Y vivir confortablemente sí es muy agradable, mi hermano. Pero si hay algo que es enemigo hoy para las experiencias con Dios, es el lugar de confort al que muchos han llegado y que no quieren salir de ahí, que ahí se quedaron, ¿verdad? Alabanzas al Señor. Y repito, estar en un lugar en el que estamos bendecidos, en el que tenemos muchas cosas, eso parece ser bueno, sí, parece ser bueno, pero es un impedimento para ir más en Dios, y no debería serlo, pero se convierte en un impedimento. Hay gente que está tan cómoda, mundanamente tan cómoda en este mundo, que si usted le invita a tener experiencias con Dios, dice: yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para ayunar, yo no tengo tiempo ni siquiera para ir a un culto, porque estoy tan confortable aquí, estoy en mi zona de confort. Y por favor, pastor, no me presione mucho, no me presione mucho, déjeme así como estoy, porque si me presiona mucho, entonces me voy para otra parte. Hay poder en el nombre de Jesús. Diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Dígale al que le queda cerca: no te vayas a quedar en Jericó. Alabanza al Señor. Dígale: vamos para el Jordán. Dígale: vamos para el Jordán, porque allá está la experiencia especial y extraordinaria. Al nombre de Jesús sea la gloria. Al nombre de Jesús sea la gloria. Alguien debería darle gloria a Dios y decir: yo renuncio a la comodidad mundana y me enfoco en Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Pablo dijo: ciertamente, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio no está en Jericó, el premio está adelante. Dele gloria al nombre de Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Amén. Aquí hay que olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está delante. Aquí hay jóvenes que Dios en este tiempo quiere usar, pero usted tiene que salir del lugar de confort. Aquí hay gente a la que Dios quiere llevar a cosas grandes y poderosas, pero aquí hay que salir del lugar de confort. Alabado el nombre del Señor. Viniendo a un culto y siendo un cristianito normal, usted vivirá una vida normal como la viven los demás. Pero si usted quiere salir de lo normal y entrar en lo extraordinario, bienvenido, porque en Cristo Jesús hay más. Hay más, hay más. Alabanza al Señor. No hubo poder humano que detuviera a Eliseo. No hubo nadie que lo detuviera. Alabado el nombre del Señor. No se quiso quedar tampoco en Jericó, sino que fueron ¿dónde? Al Jordán. Alabanza a Dios.
Eliseo fue con Elías hasta lo último. Alabado el nombre del Señor. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, el mismo manto que le había lanzado encima, y que por ese manto había sentido un toque tan especial que sus pensamientos y su corazón cambiaron. Alabado el nombre del Señor. Lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Pasaron al otro lado. Si él se queda atrás, no ve aquella obra extraordinaria. A esa le toca vivirla a Elías solo. ¿Sí está escuchando? Pero hubo alguien que le acompañó hasta el Jordán para que no viviera la experiencia solo. Alabado el nombre del Señor. Yo no sé quién se suma hoy a los que van caminando hacia adelante y experimentando cosas grandes y maravillosas en Dios. Alabado el nombre del Señor, para que no sea la experiencia solamente de Él, sino que sea la experiencia de los 2, de los 3, de los 4, de los 5. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé, yo creo que aquí en Cuba hay una iglesia preciosa que no se quiere quedar atrás, que sabe hacia dónde ir, que sabe hacia dónde marchar. Alabado el nombre de Jesús. Saben, mi hermano, nosotros tenemos la unción que abre los mares. Nosotros tenemos la unción que parte los ríos. Nosotros tenemos la unción que hace milagros. Nosotros tenemos la unción que sana. Ahorita lo estaban diciendo de la hermana Marta. Y no se le haga raro eso, mi hermano, y no se le haga raro que aquí esté esa unción esta mañana, y que aquí haya alguien desahuciado por los médicos y que le dieron un dictamen y le dijeron: te vas a morir con esa enfermedad. Pues esta mañana se lo digo en el nombre de Jesús: aquí hay suficiente unción, aquí hay suficiente poder, amén, para partir esa enfermedad. Alabanza al Señor. Aquí hay suficiente poder para romper esas ataduras, para romper esas cadenas. Alabanza al Señor, porque el Cristo que estamos predicando tiene más para dar. Alabe el nombre de Jesús y diga: Él tiene más para darnos. Esta mañana Él quiere que profundicemos en Él para ver más. Aleluya. Alabado el nombre de Jesús. Alábelo. Dele ese aplauso y dígale: Señor, yo sé que tienes más para darme. Yo sé que tienes más para mostrarme. A Él sea la gloria. Alabanza al Señor. A veces me he juntado por ahí con algunos pastores que son un poco corridos o locos, como yo pienso. Y nos hemos contado unas experiencias que, mi hermano, usted las vive cuando usted busca a Dios y cuando usted cree y entiende que en Dios hay más. Alabanza al Señor. Qué bueno que después de esta semana usted se vaya y le diga: Señor, yo voy por mi propia experiencia. Yo no me voy a quedar con la del hermano Edgar ni la del hermano Bernardo, que son muchas. No, yo quiero la mía, Señor de la gloria. Si hay un mundo espiritual, yo también quiero hacer parte de ese mundo espiritual, pero como un agente del reino de Dios sobre esta tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Y recuerdo, hermano, que estaba en una ciudad de aquí del país hace un tiempo atrás, y estaba con un pastor hablando. Estamos hablando de la experiencia, de estas experiencias. Y él me dice: hermano, yo creo esas cosas. Le digo algo: yo no he podido salir del asombro de algo que me pasó recientemente. Yo venía en una temporada de ayuno, de oración, buscando al Señor por situaciones de la congregación, porque a veces uno ve cosas, hermano, en la iglesia que le obligan a meterse en Dios. Porque hay cosas aquí, hermano, que no salen sino con oración y ayuno. Amén. Y hay yugos que no se pudren si no hay unción.
Así que lo que hay que traer es la unción para que el yugo se pudra. Alabanzas a Dios. Y entonces me dice, yo no he salido del asombro porque estaba en eso de ayunar y orar. ¿Y cómo le parece que iba con la niña mía? Ya tiene como 14 años. Yo iba a hacer una diligencia y en un semáforo cambió la luz. Se puso el semáforo en rojo y entonces corrió hacia mí un indigente. Así, todo harapiento, vuelto nada, mugroso, sucio. Corrió y me dijo, déme una monedita. Y él dice, hermano, en ese momento yo sentí una cosa muy rara, pero rara en el sentido bueno. Mire lo que me dio. Yo me bajé, puse las luces de parqueo y me bajé del carro. Yo tenía camiseta, y me quité la camisa. Él tenía un pedazo de camisa fea, sucia, y yo como pude le arranqué esa camisa y le puse la camisa mía. Y la niña me gritaba, papi, usted está loco. Él es un loco, le decía a la niña. Él es un loco. Y él decía, yo le puse mi camisa al loco. Y vi que no tenía zapatos y me quité los zapatos y se los puse. Y como me había pedido una moneda, yo sentí meter mi mano al bolsillo y saqué unos billetes que tenía y se los eché en la camisa que le había puesto. Y después de que le puse los billetes, se me dio por decirle esto: escúchame bien lo que te voy a decir, porque es de parte de Dios. De ahora en adelante vas a quedar libre de todos esos demonios que te tienen poseyendo. No serás más un depósito de los demonios, sino que serás un depósito de Dios. Y no sé por qué estoy haciendo esto, pero siento que lo estoy haciendo impulsado por el Espíritu de Dios. Le dijo: vas a ser libre de todos estos demonios y Dios te va a levantar aquí en esta ciudad como un testimonio para que los demás vean lo que el Dios del cielo es capaz de hacer con un hombre de la calle. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Y entonces me dice, hermano, yo me subí al carro, yo sin zapatos, y hasta la niña me tocaba y me decía, usted sí está normal. Y yo le dije, no, mi amor, vamos a ir por allí, que tengo que comprar unos zapatos porque tengo que hacer la diligencia y una camisa. Y dice, compré unos zapatos, compré la camisa, me fui, yo me quedé muy intranquilo, pues como con algo. Yo ¿por qué hice eso? Yo soy normal. Yo soy normal y yo voy a hacer una cosa de esa. Eso no lo hace toda la gente, que incluso hasta la gente paraba. Los demás carros paraban y hasta pitaban. ¿Qué está pasando quitándome la camisa, poniéndose a un loco? Los zapatos, ¿qué está haciendo este? Y me dice, hermano, no pasaron sino 15 días cuando la niña mía pertenece a un coro ahí de la ciudad y les tocaba cantar en una iglesia. Y a mí me tocaba el culto evangelístico y estaba sonando el teléfono a la hora de que me iban a pasar a predicar. Y yo cuando miré era la niña mía. Y yo dije, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará? Corrí para un rincón y le dije, ¿qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? Y la escuché que lloraba. ¿Qué te pasa si tú ibas a cantar? Sí, papi, es que estoy aquí, no puedo hablar. Pero dígame qué le están haciendo, le dice. Y dice, no, papi, aquí está el loco. Tiene tu camisa puesta, tiene tus zapatos puestos. Ya no está mugroso, está motiladito, y creo que lo bautizaron esta mañana. Y aquí está testificando y está diciendo que hace 15 días él era un loco en esta ciudad, y que un hombre con apariencia de ser un hombre muy rico y millonario se bajó de un carro, le puso la camisa y los zapatos y le profirió unas palabras que él nunca había escuchado, y que en ese momento él sintió que los demonios que tenía se le habían ido. Y aquí está testificando, alabado
Alabado el nombre de Jesús. ¿Está escuchando, mi hermano? Oiga, cuando uno busca experiencias en Dios, las hay, y muchas, y por montones. Y hay tantas experiencias que Dios quiere mostrar en este tiempo, pero con alguien que profundice, con alguien que vaya más allá, más allá. Usted tal vez va a ser tachado como un loco en este tiempo en que hay tanta incredulidad, porque hoy las bancas de las congregaciones están llenas de gente incrédula. Hay poder en el nombre de Jesús. Gente incrédula, gente que no cree en los milagros, gente que no cree en las maravillas que Dios hace, gente que vive de lo que otros cuentan. Yo quiero que la iglesia aquí, mi hermano, y esa iglesia nueva que se está levantando aquí en Cuba, cuente las maravillas del Dios Todopoderoso. Santo, santo, yo siento aquí esa unción poderosa en esta hora. Y Shabala brasita alabasando. Obra que la tusa la brasita hanna más secreto labre. Y ya lebra cletusai. Ayala barabasita halabusenda. Oh grabarán sure. Y Shabala dusa la lava y salaba de bosenda. Obra cletusendaba. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Usha blada vasita halabasanda. No te quedes con el toque de la unción. Ve por la unción, ve por la unción. No te quedes con el toque de la unción, ve por la unción, porque hay que cruzar el Jordán al otro lado. Alabado el nombre del Señor. Y hay que pasar un camino difícil en el que se oyen voces de allí y voces de allá, que hay que detenerse en la marcha. Alabado el nombre del Señor. Vamos por esa unción hoy, esa unción que es real, amén, esa unción que está aquí en esta mañana. Alabado el nombre de Jesús. Vamos por esa unción. Creyentes nuevos, recién convertidos, vamos por esa unción poderosa, que es la unción que caracteriza a esta iglesia pentecostal unida de Colombia. Esta iglesia pentecostal del nombre de Jesucristo es caracterizada por una unción fuerte, poderosa, que se manifiesta. Alabado el nombre del Señor. Es la que va con nosotros. Alabanza al Señor. Alabanzas a Dios. Hay gente aquí que se quedó con el toque inicial. A mí me tocaron, sí, y por eso estoy yendo al culto. A mí me tocaron, sí, y por eso me siento en la banca. A mí me tocaron, sí, y por eso canto. A mí me tocaron, sí, y por eso de vez en cuando oro. A mí me tocaron. Pero mi hermano, la unción que toca quiere derramarse también sobre tu vida. Alabado el nombre del Señor, para que veas y experimentes las maravillas de Dios. Oh, secreta java la vasita. Oh, brilla vasita, manda secreto. Aquí está el poder del Espíritu. Y yo creo que Él aquí también va a derramar el perfume. Ese perfume es la unción de Dios. Ese perfume es la unción del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Dele gloria a su nombre. Y si alguien más quiere acercarse por aquí, mi hermano, póstrese. Y si usted quiere arrodillarse allá, arrodíllese. Alabanza al Señor. Quiere levantarse, levántese y diga: yo voy por más, yo voy por más, yo voy por más, yo voy por más. Mi Dios tiene más para darme. Alabanza al Señor. Si cuando Jesús llamó a Pedro se hubiera quedado en la orilla, no hubiese experimentado lo que había allá más adentro. Amén. Aquí hay que bogar más adentro. Y mar adentro
adentro se llena la barca, mar adentro se ve la gloria de Dios, mar adentro se ve el poder de Dios manifestándose. Alabado el nombre de Jesús. Pedro esa mañana se iba a tener que ir con la barca vacía, mi hermano, pero llegó el que llena la barca, y aquí hay que creerle al que llena la barca. Alabado el nombre del Señor. Aquí hay que obedecerle al que llena la barca. Si se queda en la orilla, se va con las manos vacías. Esta mañana yo le invito para que no se quede en la orilla. Métase, profundice, profundice, porque allá en la profundidad, allá es donde se ve lo que el Dios Todopoderoso es capaz de hacer. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Alguien que quiera ser, que deje de ser, que ya no quiera ser un cristiano normal, amigo, y lo que le estamos predicando esta mañana es real. No se quede ahí en la orilla, dé un paso hacia adelante y experimente que aquí en Dios hay más, hay más, hay más. El Dios del cielo siempre tiene las manos cargadas de bendiciones para dar, de bendiciones para entregar. Y Shabala Brasita Obra Cletu Senda Malabasai Lurabra Sendure y Shablata la Cletu Salabre y Celebradu Salaba Sencreto Halabrisite Obra la Basite Henda Masai Cletu Sere. Aquí está. Hay más, 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 hay más. Adóralo, adóralo un momento porque hay más. Adórale, adórale un momento porque hay más. Adórale porque te vas a ir con una experiencia formidable esta mañana. Adórale porque en Él hay más, hay más, hay más. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria.